La pastora me avisó que la prédica de hoy estaba dividida. Y dice, o le toca a usted o le toca a Cindy. Entonces yo fui y empecé a convencerla para que le tocara a Cindy. Y entonces rápidamente le empecé a escribir a Cindy para convencerla de que ella aceptara. Y entonces después de que vi que los intentos no iban a dar frutos, le sigo escribiendo a la pastora y la pastora le dice, ya está, usted predica y ella trae los 5 minutos. Y cuando me empecé a preparar para preparar el sermón para el día de hoy, preparé toda la prédica y ayer de tarde cuando venimos a compartir entre amigos y familia me empecé a sentir mal. Empecé con dolor de garganta, subió la fiebre, me empezó a dar fiebre y me empecé a sentir mal, ¿no? Entonces le digo para ella, por las dudas prepárate, porque si me siento muy mal no voy a poder predicar. Y le dije, si antes de las 9 te llega un mensaje mío, te toca la palabra. Y bueno, hermanos, hoy me levanté realmente bastante mal, con fiebre y con dolor de garganta. Y cuando llegué me sentía mal y ella me decía, bueno, no mandaste mensaje antes de las 9, o sea, ¿qué te toca? Pero yo le decía, recién acabo de tomar un Perifari y me sigo sintiendo mal, o sea que hasta antes de la prédica, capaz te toca a vos. Y ella, como buena motivadora, me dice, vos no te preocupes, desarrollá un punto, 2, 10 minutos, orás y terminás. Y cuando ella trajo su meditación, hermanos, la prédica que yo había preparado era exactamente el mismo pasaje que ella utilizó y de los 5 puntos que hice para desarrollar, usó 3. O sea que tenemos solo 2 para desarrollar. Pero no solo eso, porque ella hizo el enfoque cuando hablamos de la parábola, el título de la prédica de hoy se llama Madurez Espiritual. Y generalmente cuando nosotros usamos la parábola del hijo pródigo, hablamos de lo que tiene que ver con volver a casa, con salvación. Pero la parábola del hijo pródigo también tiene que ver con una madurez espiritual. Muchos de nosotros, cuando nos alejamos de Cristo y vamos para el mundo, somos personas inmaduras que no valoran todo lo que el Señor ha hecho a nosotros y salimos a buscar en otras fuentes, en otros lugares, solo lo que el Señor nos puede dar. Y a causa de nuestra inmadurez es que nos apartamos del Señor. Pero muchas veces nosotros venimos a Cristo y comenzamos a desarrollarnos en la vida cristiana. Y todos nosotros nos identificamos con el hijo que se va al mundo. Pero hay muchas personas que nunca se han ido y cuando viene un hijo pródigo y empieza a crecer espiritualmente y empieza a crecer ministerialmente, o nosotros como hijo pródigo después que volvemos y empezamos a desarrollarnos, vemos que otro empieza a crecer con mayor ímpetu y Dios lo empieza a usar y nos comienza a dar el celo del hermano mayor. Pero Señor, yo llevo acá 8 años y todavía no soy diácono. Pero Señor, yo llevo 15 años y todavía no sé predicar. Pero Señor, ¿y por qué hacemos esos berrinches? Porque somos personas inmaduras. Pero la parábola del sembrador habla de que el padre es maduro. Tiene que ver con relaciones interpersonales, que el padre sabe recibir bien a su hijo y que se sienta amado y que se sienta digno. Pero la parábola no termina ahí. La parábola dice que cuando el hijo mayor sale enojado hacia afuera, el padre va a buscarlo e insiste con él de que pase a la fiesta. Una persona madura es aquella que sabe recibir al perdido, pero una persona madura es aquel que se regocija cuando Dios comienza a usar a los hijos pródigos que han venido. Entonces justamente hoy de mañana yo me levanté, y no son casualidades, pero cambié el versículo que iba a usar. Pero voy a hablar exactamente de lo mismo, sobre madurez espiritual. Y sí, una de las cosas que hablaba es que nosotros somos una iglesia restauradora. Lo cierto es, hermanos, que nosotros debemos ser una iglesia restauradora, si no somos una iglesia. La Biblia dice en Corintios que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de la restauración. Pero muchas veces nosotros, aunque tenemos el título de personas restauradoras o una iglesia restauradora, no nos comportamos como personas restauradoras, ¿sí? Esta semana fue alguien a casa y me decía, Pedrín, alguien de la iglesia cometió cierto pecado. Y dice, y me lo confesó a mí. Y dijo, y yo saqué la vara y le pegué, fuerte, fuerte, fuerte.
Y después dijo, y cuando yo me iba para mi casa, me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir triste. Y me empecé a sentir como que había actuado mal. Y entonces él fue a hablar conmigo y dice, ¿qué hago? Yo le digo, es muy sencillo. Si lo lastimaste, ve y anda a pedirle perdón. Cada uno de nosotros en un punto nos hemos sentido como restauradores o como no. Y ahora, en esta mañana cuando se hablaba de eso, hay una canción que dice, a mí me ha tocado ser el malo y ser el bueno. Yo he saboreado ser antídoto y también ser veneno. Cada uno de nosotros hemos experimentado esas dos facetas de la vida cristiana. Somos de bendición para muchos y muchas veces somos de tropiezos para otros. El anhelo y el deseo de Dios, ¿cuál es? Que seamos hombres y mujeres restauradoras. Pero no convenciéndonos, sino entendiendo en nuestro corazón que eso es lo que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces yo quiero compartir con ustedes en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a leer ahí y después vamos a saltar a otro pasaje. Yo le voy a ir leyendo. ¿Sí? Es un pasaje muy conocido que habla sobre las divisiones dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, no afuera, dentro de la iglesia. Esta iglesia, que es la iglesia de Corinto, es una iglesia del tiempo apostólico. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y uno puede pensar que muchas veces las causas de las divisiones dentro de la iglesia se debe a que el liderazgo está flojo, a que el liderazgo es débil. Pero aún en los tiempos de los apóstoles había división dentro de la iglesia. Y muchas cosas de lo que el Espíritu Santo preservó para nuestros días es para que nosotros tengamos ciertos ejemplos y para que nosotros nos identifiquemos con esas iglesias y no cometamos los mismos errores. Es por eso que Dios preservó buenos ejemplos en la Biblia de cómo debemos buscar a Dios y cómo debemos desarrollarnos, y preservó malos ejemplos para que nosotros no los cometamos. ¿Sí? Así que si usted encuentra ahí 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, vamos a empezar desde el 7. Vamos a empezar desde el 4 para entender un poco el contexto de lo que viene hablando. Dice, si usted encontró, diga amén y leemos todos juntos. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Cristo, Dios los ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. Ustedes tienen maestros elocuentes y tienen todo el conocimiento. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora ustedes como iglesia tienen todos los dones espirituales que necesita mientras espera con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y lo ha invitado a que tengan comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 10 en adelante, dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo sentir, un mismo parecer, unidos en un pensamiento y en un solo propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, y otros dicen, yo soy seguidor de Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana estar en tu casa. Háblanos, Señor, y ayúdanos a crecer espiritualmente y a ser esos hombres, esas mujeres restauradoras, Señor, que viven dignamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser ese antídoto que tú quieres para esas personas sin esperanza y para esas personas que necesitan un consuelo, Señor. Que todo lo que hagamos sea siempre para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. Hermanos, la iglesia de Corinto, por eso leí los versículos anteriores, la iglesia de Corinto era aparentemente una de las mejores iglesias, o debería ser una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. La Biblia habla que ellos tenían maestros elocuentes con una teología completa y la iglesia entera contaba con el conocimiento entero de las Escrituras. A tal punto que en el versículo 7 dice que esta iglesia tenía absolutamente todos los dones del Espíritu Santo.
Nosotros podemos pensar que si tenemos un montón de maestros que enseñan buena doctrina y que tenemos personas dentro de la iglesia que tienen absolutamente todos los dones del Espíritu Santo, vamos a ser una iglesia madura, vamos a ser una iglesia de empuje, una iglesia que avanza, una iglesia que transforma la sociedad, una iglesia donde el nombre de Cristo es glorificado. Pero después que Pablo le empieza a decir, ustedes tienen la mejor doctrina, ustedes tienen absolutamente todos los dones, ustedes tienen esto, aquello, lo otro, y Dios los ha enriquecido así y así. Dice, pero dentro de ustedes hay divisiones, dentro de ustedes hay inmadurez, dentro de ustedes hay personas infantiles que solo quieren pelear, que solo quieren discutir y que solo traen división dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, para nosotros crecer espiritualmente, y las palabras, muchas de las prédicas de crecimiento espiritual generalmente tienen que ver con que tenemos que estudiar la palabra de Dios, que tenemos que tener nuestro tiempo devocional. Y es cierto, no se puede ser maduro espiritualmente si desconocemos las Escrituras. No podemos ser maduros completamente si la palabra de Dios no tiene un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, si nosotros no le prestamos atención. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, nuestro hermano Ezequiel el jueves hablaba, ¿no?, de que el pueblo de Dios perecía por falta de conocimiento. Se alejaba de Dios por falta de conocimiento. El conocimiento es bueno y nosotros necesitamos conocer las Escrituras. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, tú sé un obrero aprobado por Dios, que no tenga absolutamente nada de que avergonzarse. ¿Y sabe lo que dice después? ¿Qué dice después? Que vienen las escuelitas dominicales los miércoles. Sé un obrero aprobado, que no tengas de qué avergonzarte. ¿Qué? Sí, pero la Biblia da una razón lógica. Sé un obrero que no tengas de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado, hermano, es aquel que tiene un buen conocimiento de la Biblia, pero que la usa para vivir. La Biblia no solamente llega a nuestra mente, pasa a nuestro corazón, pasa a nuestras manos y pasa a nuestros pies. Es una teología práctica, es una doctrina que impacta en nuestra manera de ser. Nuestra manera de vivir ya no es la misma, porque la palabra de Dios ha cambiado todo nuestro ser. En estos días atrás a mí me llegó una frase de un pastor norteamericano se llama A.W. Tozer, y realmente la frase es fascinante. Pero yo le decía a esta persona, a esta amiga que me mandó esa frase, le decía, él ya lleva 40 años muerto. Y llegó en una etapa de mi vida, en 2014, 2015, que yo ya había leído absolutamente todos los libros que él había escrito. Pero él, aunque falleció, siguieron juntando sus prédicas de manera temática y todos los años van largando libros nuevos de las prédicas que él ha hecho. Entonces yo llegué a mi casa y desempolvé los libros de él, y comencé a leer uno de sus libros que hace muchos años atrás me causó un impacto profundo en mi vida. Y comencé a leer y de repente comencé a lagrimear, comencé a llorar. Y entonces Wendy me dijo, ¿qué has leído que te provocó que empieces a lagrimear, que empieces a llorar? Y él estaba hablando que una vez estaba leyendo la Biblia en el libro de Éxodo, en una parte cuando Dios le dice a Moisés, no te defiendas. Pero él está narrando en ese libro que está leyendo la Biblia, dice, y yo me senté con el Señor. Y comenzamos a leer la Biblia. Y yo seguí leyendo y decía, y juntos, yo y Dios, llegamos a la parte que decía, nunca te defiendas. Pues dijo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando yo leo, yo me siento con el Señor y Él me habla. Yo le hablo. Entonces, hermanos, es fácil ver por qué la palabra de Dios en algunas personas produce un cambio y por qué en otras personas la palabra de Dios no produce un cambio. Cuando nosotros perdemos de perspectiva que la palabra de Dios es Dios hablando a mi corazón, y que cuando nosotros abrimos la Biblia es yo hablando con Él y Él hablando conmigo, nuestra vida cambia. Ya no pensamos igual, ya no hablamos igual, ya no miramos igual, ya no escuchamos las mismas cosas, las cosas cambian. Pero vamos con motivación, vamos sabiendo que yo y el Señor nos sentamos en la misma mesa para hablar cara a cara. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es bueno, claro que sí. Pero si nuestras relaciones interpersonales están mal, significa que hay inmadurez dentro de nosotros. Es por eso lo que Pablo le está diciendo. Ustedes tienen buena doctrina, tienen buen conocimiento, tienen buenos maestros, pero son inmaduros. La madurez espiritual tiene que ver, hermanos, con buenas relaciones interpersonales.
Cuando la iglesia tiene una buena amistad, hay unidad entre nosotros, eso significa que nosotros vamos madurando espiritualmente. Ninguno de nosotros nacemos aislados. Cada uno de nosotros nacemos en una familia y los que no tuvieron la oportunidad de nacer en una familia han nacido en un contexto social donde hay personas, en un orfanato, en una escuela, en un hogar de madres, etc. Siempre nos movemos con personas y siempre vamos a tener relaciones interpersonales a lo largo de la vida. Usted sabe que una vez escuché a un pastor que le preguntábamos, ¿no? Es lindo el pastorado, y él decía, el pastorado es hermoso. El pastorado es hermoso. El problema es la gente. Entonces nosotros podíamos ver con esa frase que nos disfrutaban las relaciones interpersonales. Es verdad que hay veces que da ganas de salir corriendo cuando hablamos con alguien, y es verdad. Es verdad que da ganas de aconsejarle y decirle, váyase hermano a congregarse, a ayunar. También es verdad. Pero nosotros, hermanos, si comenzamos a ver de una perspectiva diferente a nuestros hermanos, podemos soportarlo a pesar de que no estemos de acuerdo con su área de pensamiento. Y ellos soportarnos a nosotros. Porque muchas veces que estemos acá presidiendo, que estemos dirigiendo, que estemos cantando, que estemos predicando, no significa que nosotros no seamos imbancables. Muchas veces ustedes también nos soportan, nos aguantan y son misericordiosos con nosotros. Entonces, ¿cómo yo paso por encima de esas ganas de expulsarlos de la iglesia hasta Bella Unión o que siga de largo hasta Panamá y seguimos disfrutando? Porque comenzamos a ver y entender el valor que usted y que yo tenemos delante de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, hermanos, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están preocupados en mi bienestar y en su bienestar. Pablo está hablando sobre las relaciones interpersonales y dice, a pesar de que muchos hermanos son difíciles, son groseros, yo sé que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo está preocupado por su bienestar. Y a pesar de que esta persona sea difícil, yo sé que Él costó la sangre de Cristo y yo lo aguanto y yo lo amo y yo lo soporto porque es lo mismo que Cristo hace conmigo. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que el respeto se basa en el valor. Yo respeto a las personas de acuerdo al valor que yo le asigno. Si yo siento que una persona no vale nada, no lo respeto. Si él quiere hablarme, yo no lo escucho. Si él quiere escucharme, yo no le hablo. Porque para mí esa persona no vale nada. El respeto hacia las otras personas se basa en el valor. Y usted sabe que si nosotros entendemos el valor que cada persona tiene, que cada alma tiene, nosotros respetaríamos como Cristo lo respeta. Ahora, hermanos, yo le dije esta frase, el respeto se basa en el valor de la otra persona. Y muchas veces yo me pregunto por qué a veces dentro de la iglesia hay como que una falta de temor. Cuando la Biblia habla de que nosotros debemos tenerle temor a Dios, no está hablando de que tenemos que tenerle miedo a Dios. Está hablando que nosotros tenemos que tenerle respeto, honra y reverencia. Entonces yo no peco cuando nadie me ve, porque aunque nadie me está viendo, Él me está viendo y yo lo respeto. Entonces yo soy compasivo y amoroso con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con todos. ¿Por qué? Porque estoy respetando y honrando el nombre del Señor. ¿Por qué muchas veces nosotros como iglesia no tenemos ese temor de Dios? Porque si el respeto se basa en el valor, hermanos, significa muchas veces que para nosotros Cristo no vale nada. Nosotros muchas veces vivimos tristemente como si Cristo no valiera nada. Que la salvación sea gratis no significa que no haya costado caro. Nosotros andamos por la vida como si nada de las cosas espirituales valiera. Porque hacemos alianzas con las cosas de este mundo, como predicábamos este martes. Pero hermano, como decía Cindy, es una hermosa mañana para nosotros entender el valor que tiene Cristo. Es una hermosa mañana para que nosotros le pidamos a Dios, para que el Espíritu Santo nos muestre el valor que tiene su sangre, su cruz, sus manos, la redención, la reconciliación. Si nosotros no entendemos el valor que tiene Cristo, hermano, nuestra vida espiritual va a ser mediocre, va a ser inmadura, va a ser fría, va a ser frívola en nuestras relaciones interpersonales. Pero si nosotros entendemos el valor que tiene Cristo, vamos a empezar a entender el valor que tienen cada uno de mis hermanos. Vamos a pasar por el delincuente, por el terrorista, por el violador, por la persona que está tirada en la cuneta y vamos a sentir el valor que tiene su alma.
Las personas que no son hijos de Dios tienen el mismo valor que nosotros. La única diferencia es que nosotros somos salvos y ellos no. Pero muchas veces pasamos por personas adictas, pasamos por personas que están en un estado de mendigos en las calles y pasamos indiferente. Pasamos indiferente. La pregunta es, ¿Cristo pasará indiferente? Porque la Biblia nos narra que Él dijo una vez, es necesario que yo vaya a tal lado. Y creó una situación para encontrarse con una mujer. Una mujer que socialmente no valía nada, una mujer que socialmente se había divorciado 5 veces, una mujer que ahora vivía una relación y no estaba dentro de un matrimonio. Una mujer que era una escoria, una mujer que se veía mal el divorcio dentro de la sociedad judía. Pero el Señor va a hablar con ella, que era una oportunidad. Y es la única vez que nuestro Señor Jesucristo da una cátedra de lo que significa la adoración. A una mujer que socialmente no valía nada. Pero lo que las Escrituras registran, lo que realmente vale la adoración para nuestro Señor Jesucristo, hablando con esa mujer. Cristo es totalmente diferente a nosotros y la idea de esta meditación es que nosotros comencemos a entender cómo Cristo ve las cosas. El segundo punto que quiero desarrollar, el primer punto entonces es que el respeto hacia las demás personas, hacia Cristo y hacia Dios, se basa en el valor que nosotros tenemos de Cristo, de Dios, del prójimo y de nuestros hermanos. Pero el segundo punto, hermano, es en el nombre del Señor y como trabajando para el Señor. Y el versículo que quiero compartirles se encuentra en Colosenses, usted no busque, no se pierda. En Colosenses capítulo 3, versículo 17. Yo le leo. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo como si fueran representantes del Señor Jesús. O sea, lo que nos está diciendo este versículo es todo lo que yo voy a hacer, absolutamente todo lo que yo voy a hacer, tengo que hacerlo como si Cristo lo haría. Todo lo que yo voy a hacer, tengo que hacerlo como si yo fuera un representante de Cristo. O sea, lo que yo hago es en el nombre de Cristo. Entonces, si yo debo preguntarme, ¿Cristo haría esto así? Yo tengo un ex jefe que siempre me decía, yo siempre testificaba de mi fe, ¿no? Y cuando había que hacer algo medio chancho o algo medio así, como decimos nosotros, ¿no? Yo decía, ¿y qué hago? ¿Lo hago bien o lo hago más o menos? Y él me decía, Gómez, al Señor no le gustan las cosas chanchas. Lo cierto, hermanos, que él lo usaba en un tono de broma. Pero usted sabe que al Señor no le gustan las cosas mal hechas. Al Señor no le gustan las cosas mal hechas. Muchas veces nuestras motivaciones están mezcladas. Pero al Señor nos le gusta cuando, a pesar de nuestra motivación mezclada, acercarnos y decirle, Señor, estoy haciendo esto para ti, pero tengo motivaciones mezcladas en mi corazón. Porque predicamos para darle honra a Cristo. Pero muchas veces queremos quedarnos con un poquito de esa honra, motivación mezclada, ¿no? Y cantamos para adorar al Señor, pero también para que la gente se deleite a donde llega el tono de mi voz. Y tocamos para glorificar a Dios, pero que vean que nadie tiene el oído musical que yo tengo. Y así vamos por la vida con motivaciones mezcladas, aún sirviendo dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que reconocer y decirle al Señor lo único que le interesa es la motivación de nuestro corazón. Y aunque sigamos obrando con motivaciones mezcladas, decirle al Señor, hay motivaciones mezcladas en mi corazón, pero deja las motivaciones puras. Que cuando yo te sirva sea solo tu gloria, que yo desaparezca, que yo quede a tu sombra, Señor, y que solo tu nombre sea glorificado. Y aunque luchemos con ese sentimiento de colocarnos en el lugar del Señor y de quedarnos con su gloria, el Señor ve la lucha en nuestro corazón y honra que queremos las buenas motivaciones dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior. Nosotros debemos hacer absolutamente todas las cosas, hermanos. En el lugar secular debemos hacerla con excelencia. Dentro de la iglesia con excelencia. Absolutamente en todos los lugares con excelencia. Cuando Cristo habla con esta mujer samaritana y se pone a hablar de adoración, deja bien en claro que la adoración no tiene que ver con algo religioso.
La adoración no tiene que ver con algo religioso. Yo puedo estar trabajando como electricista y ser el mejor electricista y cobrar de acuerdo a las cosas que yo hago, y eso es adoración para Dios. Yo puedo ser mecánico y aquella persona que no sabe nada de mecánica, cobrarle lo justo y necesario de acuerdo a mi trabajo, aunque él no sepa nada. Y eso es adoración para Dios, porque Dios ve la adoración como una oportunidad para honrarlo y glorificarlo. Y cuando yo y usted somos honestos, los estamos honrando y glorificando. No se trata de predicar, no se trata de evangelizar, no se trata de construir templo. La adoración tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. La adoración tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacer todas las cosas. Miren lo que dice este versículo. Todo lo que hagan, de dicho o de palabra, háganlo como representantes de nuestro Señor Jesucristo. La próxima vez que usted vaya a hacer algo y sienta la tentación por cansancio o por mediocridad o por lo que sea, hacerlo así nomás, pregúntese: ¿Cristo lo haría de esta manera? Y el Señor le va a decir: no me gustan las cosas chanchas. El versículo 23 de este capítulo dice: trabajen de buena gana todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. El segundo punto es exactamente el mismo principio. El versículo 17 dice, hermano, todo lo que vos tenés que hacer en la vida, tenés que hacerlo como si Cristo lo está haciendo. Como si fueras Cristo. Vas a pasar por el indigente y si pasás y no lo mirás, preguntá: ¿Cristo pasaría así? ¿De una manera tan fría, tan indiferente? Pasás por esa persona que te pide una moneda o un pedazo de pan y le decís: no tengo. Y preguntarte: ¿Cristo haría esto? ¿O Cristo se detendría? Cristo hablaría, Cristo correría a esa necesidad. Pero el versículo 23 dice: todo lo que ustedes hagan, háganlo como si Cristo mismo lo estuviera recibiendo. Entonces, hermanos, todo lo que yo hago, servir a los demás, es como si Cristo fuera el beneficiario. ¿Se van entendiendo los dos principios? Lo que yo hago tengo que hacerlo como si fuera Cristo. Y lo que yo doy tengo que hacerlo como si Cristo mismo lo estuviera recibiendo. Entonces, la perspectiva de nuestras vidas cambiaría. Si todo lo que yo hago tengo que hacer como si fuera Cristo, y todo lo que yo doy sería como que Cristo mismo estuviera recibiendo, yo haría lo mejor y daría lo mejor porque estoy haciendo como si fuera Cristo, y el que está recibiendo es como estuviera recibiendo Cristo mismo. María Teresa de Calcuta dijo una frase que dice que ella oraba diciendo que cada hermana vea a Jesucristo en la persona del pobre. Cuanto más repugnante es el trabajo, cuanto más repugnante es la persona, mayor entonces es la fe del servidor, mayor es el amor del servidor. Y nosotros vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo en su angustiante disfraz. Porque Cristo dijo: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me diste abrigo. Y la Biblia dice: y nosotros le responderemos: ¿cuándo, Señor, tuviste hambre que te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor, tuviste sed que te dimos de beber? ¿Cuándo tuviste frío que te dimos abrigo? Y el Señor va a contestar: ¿por cuánto lo hiciste a estos pequeñitos? A mí me lo hicieron. Hermanos, todo lo que hacemos tiene que ser como si Cristo lo recibiera. Todo lo que hagamos como si Cristo mismo lo estuviera haciendo. Nuestras relaciones interpersonales van a cambiar, porque yo, en vez de maltratar a mi esposa con mis palabras o psicológicamente, yo tengo que pensar: ¿Cristo la lastimaría? No. Por supuesto que no. Pero si yo voy a decir una palabra ruda, es Cristo el que está recibiendo la bendición. ¿Yo lastimaría a Cristo conscientemente? Por supuesto que no. Entonces seríamos esposos dóciles, esposos dulces, esposos que aman, esposos que restauran. ¿Yo murmuraría de un hermano? Por supuesto que no. Porque Cristo no murmura de nadie y no ridiculiza ni vergüenza a nadie. ¿Yo hablaría de un hermano? Por supuesto que no, porque sería como hablar mal de Cristo. Entonces, ¿yo haría esto y haría lo otro?
Por supuesto que no. Y nuestras relaciones interpersonales comienzan a madurar. Y nuestras relaciones interpersonales comienzan a cambiar. ¿Y yo maltrataría a mi hijo o a mi hija? Por supuesto que no, porque la Biblia dice: padres, no sean ásperos y rudos con vuestros hijos. ¿Y el hijo se rebelaría contra el padre? Por supuesto que no, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y si nosotros entendemos, hermanos, este principio de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, todo lo que hacemos es Cristo que está recibiendo, todo lo que yo hago es como si Cristo lo estuviera haciendo, el amor del Padre se vería reflejado en cada uno de nosotros. Seríamos personas y agentes de cambio, personas y agentes de transformación, una iglesia de restauración. Y la invitación esta mañana es muy sencilla. Es que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si hasta el día de hoy no hemos sido muy reflexivos, si hasta el día de hoy no hemos hecho las cosas como para Cristo, es una hermosa mañana para empezar. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de recibir el abrazo del Padre, y esa es la invitación que nos hace el Señor. Gracias, Dios mío, te damos, que tu amor es impresionante, Señor. A pesar de que saboreamos ser ese veneno, tú nos alientas a que seamos ese alimento. A pesar de que muchas veces somos de tropiezo y somos rudos en nuestra manera de hablar, nos alientas a que digamos palabras de perdón, palabras de restauración, palabras de gracia, Señor, palabras que transforman. Señor, hasta el día de hoy muchas veces nuestra inmadurez se ha basado en que nuestras relaciones interpersonales son como un veneno, Señor, son tóxicas. Dios, queremos empezar a disfrutar de esa iglesia restauradora que tú pides, de esa iglesia restauradora que tú anhelas, esa iglesia que levanta, que está con pocas fuerzas, y si no tiene fuerzas para caminar, tú cargas en tus hombros, Señor. Queremos ser esa iglesia restauradora y hoy es una hermosa mañana para comenzar a hacerlo, Señor. Trae convicción del pecado a nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo comience a alentarnos, a hacer que todas las cosas que hagamos sean para tu gloria, y pensar que tú las estás recibiendo, Señor. Ayúdanos a que estos principios se sellen en nuestra mente y en nuestro corazón y así cambie toda nuestra manera de vivir. Gracias, porque tu amor es impresionante. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.